nuestros amigos de Primicias, nos encontramos este día con el canciller, el embajador Mauricio Montalvo, quien nos va a comentar un poco sobre las relaciones internacionales del país y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Canciller, ¿cómo está? Muy bien, muy buenas tardes. Un gusto conversar con usted, Adriana, y obviamente con toda la audiencia de Primicias, tanto virtual como en la prensa, en el portal escrito, que es muy seguido por todos, entre los cuyos lectores me incluyo. Perfecto, canciller, muchísimas gracias. Para empezar, queríamos ver si nos puede ayudar con una pequeña evaluación de la posición en la que se encuentra el Ecuador ahora que nos encontramos en un momento muy particular en la región, dado que hay muchos procesos políticos y sociales que han convulsionado a los países de América del Sur. En medio de todo esto, las protestas sociales en Colombia, la constituyente en Chile, las reñidas elecciones en Perú, ¿dónde se ubica Ecuador en este escenario? Bueno, Ecuador se encuentra en la línea ecuatorial, le diría. Yo creo que independientemente de lo que pase en los otros países, Ecuador tiene su propia identidad y yo creo que el presidente Lasso ha dado muestras también de su personalidad y de su proyección en el marco internacional. Y dicho esto, estamos también muy conscientes de los cambios que ocurren en la región, de los acontecimientos que han sacudido, ¿no?, a nuestros vecinos, a los eventos electorales en el otro lado, y el posicionamiento ideológico político que se está dando, y dentro de él también el posicionamiento que tiene el presidente Lasso y su propuesta, ¿no?, de un gobierno abierto, democrático, de fortalecimiento institucional, que cree en las libertades y en las garantías individuales de las personas y también para crear un ambiente propicio para los negocios y que se refleja, ¿no?, en estas consignas que los mantiene desde la época de la campaña y que los ha hecho ya parte de su gobierno, que es esto de más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Y creo que eso precisamente es lo que va a permitir al país proyectarse internacionalmente con su propia, como digo, identidad y su propia personalidad. Y espera que sea reconocido, valorado y respetado también en esa misma línea. Canciller, usted acaba de mencionar un punto muy importante que es el tema de la ideología. Como usted dice, el presidente Lasso ha marcado ya una línea bastante clara en la política internacional. Sin embargo, tal vez no sé si usted nos puede detallar un poco más sobre esta línea. El presidente ha hablado de un pragmatismo en cuanto a las relaciones internacionales, pero venimos de 14 años en los que la ideología política del gobierno marcó esas relaciones y que generalmente marcan también las actitudes de los gobiernos de los otros países. ¿Cuál es esa ideología, un poco más de detalle, que va a intentar plasmar el gobierno? Bueno, usted sabe perfectamente que es un gobierno totalmente abierto al mundo. Yo creo que ese es uno de los factores principales y que marca un contraste con el anterior, precisamente porque es una actitud que tiene el presidente Lasso y su gobierno de relacionarse con todos los países del mundo, de donde quiera que se encuentren, y sea cual fuese la línea ideológica que tienen. Ello no quiere decir que nosotros necesariamente vamos a compartir siempre con ellos, pero que sí tendremos la vocación de interactuar en plano de absoluto respeto, consideración y con la posibilidad de dialogar, de llegar a acuerdos, de consensos y, por supuesto, de proyectar una imagen de un país que es creíble, que tiene instituciones, que actuará conforme al derecho, en el cual se garantizan las libertades y evidentemente también se hace un llamado que sea atractivo a los inversores, a los turistas, a los otros países, y como yo usualmente digo, de que un país en el cual los otros países, los otros actores de la comunidad internacional quieran tener como socio y que se sientan cómodos de tener un socio como Ecuador. Y eso es lo que le ha permitido al presidente Lasso desarrollar, por ejemplo, la diplomacia de las vacunas, que es la que ha marcado estos primeros días de gobierno, y hacerlo sin complejo alguno y con total transparencia, y moverse con total facilidad y fluidez en los diversos escenarios
y conversaciones que se mantienen a todo nivel, tanto aquí en el país como en el exterior, y como le digo, hacerlo con total transparencia, con total seguridad y con total claridad, que es algo muy importante en las relaciones internacionales. Usted como experta que sabe, lo importante es tener credibilidad. Eso es esencial en las relaciones internacionales. Usted puede pensar distinto o no coincidir necesariamente con nosotros, pero usted tiene que tener credibilidad en el juego internacional, y a eso es a lo que apostamos. Ahora, canciller, sin embargo, hay un punto muy importante en el tema de la geopolítica, que siempre los gobiernos, los estados terminan tomando partido en ciertos momentos en determinadas relaciones internacionales. Vamos nosotros a tratar de la misma manera las relaciones, por ejemplo, con Estados Unidos y la Unión Europea que con China y con Rusia. No, es evidente que nosotros tenemos que sintonizar con la contraparte, es lo que yo siempre menciono en los procesos de diálogo, de negociación, de interacción diplomática. Hay dos partes usualmente en las mesas y uno tiene que acoplarse, acomodarse y saber cuál es la otra contraparte. Y así usted va desarrollando sus relaciones y va estableciendo sus acuerdos, sus entendimientos y también a veces sus discrepancias. Yo creo que eso es natural, eso es obvio, y así es como marcamos tratamos de marcar nuestro comportamiento internacional. Y usted ha mencionado, sí, efectivamente, la naturaleza de los diálogos, si usted quiere, que mantenemos con Estados Unidos, no es la misma que con Rusia, y la que mantenemos con China no necesariamente coincide con Rusia. Nosotros tenemos que acoplarnos, como digo, a los matices que marcan la contraparte y trabajar siempre en beneficio de los intereses nacionales. Yo creo que ese es el eje que nos debe inspirar y motivar, trabajar siempre para lo que sea más conveniente para nuestro país y para su gente. Canciller, un poco en torno a esta situación de la forma en la que el Ecuador se va a acercar al resto de países ya con este nuevo gobierno, ¿cómo nos ubicamos en los bloques regionales que quedan? Tenemos CELAC, que prácticamente no ha tenido mucho movimiento en los últimos años. Tenemos PROSUR, que está recientemente creado. La CAN, Alianza del Pacífico, el Grupo de Lima, que aparentemente, según las elecciones últimas, se queda sin la sede. ¿Cuál va a ser la postura de Ecuador en estos distintos bloques? Bueno, la nuestra será, como en consonancia con lo que mencionaba anteriormente, una actitud siempre proactiva y constructiva. Y nosotros reconocemos también, usted como especialista en las relaciones internacionales ha mencionado esta diversidad, esta panoplia tan grande que existe de organismos o de esfuerzos o iniciativas integracionistas y regionales en nuestra América. Y efectivamente yo pensaría que algún momento avanzaremos, más bien en un futuro más avanzado, en una racionalización de todos estos procesos. Pero mientras están dados, nosotros tenemos que participar y tener una voz activa y proactiva y constructiva en ellos. Usted mencionó, por ejemplo, el CELAC. El CELAC, como usted conoce, es más un foro de concertación y diálogo político, más que una estructura de un organismo internacional dentro de lo que la teoría nos enseña. Pues no tiene un estatuto orgánico, no tiene una secretaría permanente, no se ha establecido un instrumento jurídico que lo vincule, pero es un espacio en el cual los países se sientan, establecen resoluciones, dialogan, inclusive tienen diálogos bilaterales con otras regiones del mundo, y todo proceso que tenga por vocación el sentar a los países de manera conjunta será abierto para el Ecuador, y nosotros trataremos de participar. Hemos confirmado ya la participación de Ecuador en ese foro en atención a la invitación de México. Aspiramos a estar presentes en esta reunión y veremos los avances que se pueden dar dentro de la naturaleza y las características que tiene, como digo, como foro de diálogo y concertación política que es, y saber reconocer esa particularidad. No podemos exigirle, por mencionarle, lo mismo o la misma dinámica al CELAC que a la OEA, que en cambio es un organismo, sí, clásico, con un instrumento jurídico, una carta constitutiva, una membresía establecida, una sede, una secretaría, representaciones permanentes. Entonces, usted puede darse cuenta, tienen
expresiones y manifestaciones totalmente diversas. E igual podríamos aplicarlo para lo que pasa en la región del sur acá. Mencionó UNASUR y PROSUR, son dos fenómenos que se han dado, usted sabe que responden a contextos históricos, inclusive ideológicos, como usted bien sabe, y que son realidades a las que estamos abocados. Ecuador denunció en su momento el Tratado Constituyente UNASUR, hemos dejado totalmente de ser parte y se ha abierto la puerta de PROSUR. También estaremos ahí conforme a la dinámica que vaya imprimiendo o que le vayan imprimiendo sus miembros. Usted también mencionó cómo cada país tiene su situación particular y eso afecta también a estos esfuerzos, ¿no? Tanto de organismos como de esquemas de integración, porque los organismos, como usted sabe, son lo que los miembros quieren que sean, y eso es lo que pasa. Y eso, lo del Grupo de Lima, lo propio. Usted ha señalado que probablemente si hay un cambio de gobierno en Lima, el cambio puede venir de inmediato allá. Ecuador nunca ha sido parte del grupo, nunca adhirió de manera plena, ha participado como invitado en algunas de sus reuniones y a veces ha suscrito algunas de sus posiciones, pero no todas, y más bien de lo que sí hace parte es del mecanismo que usted conoce del grupo de contacto, y ahí más bien sí tiene una membresía plena, pero tampoco ha habido mayor movimiento ahí. E igual, ya que hablamos de los procesos regionales, tenemos a la CAN. Ecuador va a asumir la presidencia de la CAN en el mes próximo, y nosotros apostamos también por un fortalecimiento de ese esfuerzo integracionista que es primigenio en la región, es el histórico para el Ecuador, el que más años tiene y el que mayor institucionalidad comunitaria ha desarrollado, como usted sabe, ¿no? A través de una secretaría, de una sede permanente en Lima, con representaciones de los países en ella, que ha desarrollado una serie de programas y de ejes a nivel andino. Hay un Tribunal Andino de Justicia que tiene sede acá en Quito, y otros esquemas comunitarios que nosotros esperamos repotenciar a través de la presidencia. Tuvimos una reunión hace pocos días con el secretario general de la CAN, ahí trazamos una hoja de ruta de lo que sería la presidencia ecuatoriana, y solo por señalarle así, ¿no? Ejemplos en los cuales se refleja un accionar del Servicio Exterior ecuatoriano, de lo que busca la diplomacia ecuatoriana en todos los espacios que tiene a su disposición, y en cada uno de ellos hacerlos con su personalidad propia, con su aporte específico y con un pleno convencimiento de que el acercamiento con los países hermanos es siempre positivo. Obviamente reconocemos también que hay altibajos, puede haber tropezones, hay sus debilidades, pero eso es parte de este proceso y debemos que seguir acometiendo. Y para finalizar, para darle la importancia, el presidente Lasso va a acudir en persona, al menos así está previsto, el día 2 de julio, a hacer el viaje a Colombia, a la ciudad de Villa Leyva, donde va a tener lugar la transmisión de la presidencia, y hacerlo, como ve, de una manera comprometida, responsable con lo que implica la jefatura de un Estado y la representación internacional de una nación. Canciller, podemos decir entonces que las prioridades serán la comunidad andina y el ingreso todavía esperado a la Alianza del Pacífico. Sí, pensaría que tiene otro nivel de prioridad, le diría. La Alianza del Pacífico tiene una connotación abiertamente económica, comercial, porque es una apuesta que refleja precisamente el posicionamiento ideológico, si usted quiere, del presidente Lasso en el concierto internacional, de brindar una apertura total al comercio, a las inversiones, al entendimiento con otras naciones con total transparencia, y obviamente el espacio de la Alianza del Pacífico es uno de ellos, es el plazo inmediato. Tenemos a nuestros vecinos Chile, Perú, Colombia y más México como parte, entonces una ausencia visible, la del Ecuador, en todo el Pacífico Sur, el único país que no hace parte de este esquema. Y por eso le ha otorgado tanta prioridad el presidente Lasso. Y para ello, como usted sabe, tenemos un paso previo que es un entendimiento comercial con México. Y ese es, si usted me habla ya de prioridades, claro, si quiere, el objetivo final es la Alianza del Pacífico, pero la prioridad
concreta, tangible hoy por hoy es el finiquitar el acuerdo comercial con México, porque ese es el paso indispensable para poder acceder luego a la Alianza del Pacífico. Ahora, canciller, pese a que este bloque es un bloque, como usted decía, netamente económico, ¿preocupa de alguna manera lo que está pasando en los países vecinos, en Chile, en Perú, en Colombia? Claro, nosotros seguimos con atención, obviamente nos interesa seguir, es evidente que lo hacemos además por interés propio del Ecuador, como es evidente, pero también con una gran dosis de solidaridad, porque nos sentimos parte de una América, somos países hermanos y por ende sentimos como propio muchas de las cosas que acontecen ahí. Y en cada uno de ellos son procesos distintos que uno tiene que aprender a reconocer y a respetar, y que se trata, obviamente, manifestaciones intrínsecas de cada uno de estos estados. Lo importante es saber cuál es la posición ecuatoriana en ese contexto, saber ser previsivo también de lo que está pasando y, evidentemente, también estar abiertos para cualquier tipo de colaboración cuando nos sea demandado. Yo creo que lo importante es mantener lazos de diálogo, de comunicación, de amistad, de beneficio recíproco con cada uno de estos países. Ya que usted lo menciona, con Chile, ni qué decirlo, tenemos unos vínculos históricos, tradicionales muy fuertes, un intercambio comercial bastante activo, un intercambio también de personas, la interacción entre chilenos y ecuatorianos es muy fuerte, es muy activa y obviamente nos interesa mucho lo que pasa en ese país. Los países vecinos, Perú y Colombia, no se diga, ambos tienen lugar de privilegio, como yo digo, en la agenda internacional del Ecuador, cada uno su dinámica propia en las regiones fronterizas de ambos, en la interacción binacional, en el trabajo que llevamos conjuntamente a través de los trabajos en la zona fronteriza o en los gabinetes binacionales. Y en el caso específico del Perú, por ejemplo, ahora que hay un proceso eleccionario en donde saldrá un nuevo gobernante, Ecuador hace votos porque haya la consolidación democrática en ese país y que podamos establecer el mejor de los niveles de la comunicación entre ambos gobiernos. El presidente Lasso así lo ha anticipado, que sea quien fuese declarado ganador de esa elección, el Ecuador está dispuesto a trabajar conjuntamente con él. En el caso de Colombia también, usted ha visto, el presidente Lasso, el primer país que visitó fue Colombia, ahora ha anunciado una segunda visita a propósito de la CAN, en la cual será ocasión propicia para tratar otros aspectos de la agenda bilateral. Todos estos encuentros, lo que se denomina la diplomacia presidencial, son importantes y reflejan el nivel de atención e importancia que un gobernante, un jefe de Estado otorga a su relación con los países vecinos en este caso. Canciller, ya pasando a otro tema, ustedes recibieron el país en medio de crisis migratoria en la región. Este es un tema que ha preocupado mucho a los gobiernos de América Latina, un tema que ha influido mucho en la realidad nacional. ¿Cómo recibieron ustedes esa información cuando ya llegaron al gobierno? ¿Cómo están planificando este nuevo proceso de regularización de los venezolanos que están en el país? Sí, esto es una cuestión palpable, más allá de las cifras, Adriana, que puedan existir para cualquier ciudadano en nuestras grandes ciudades en el Ecuador. Esta es una realidad inmanente que está. La diáspora venezolana está muy presente en nuestra sociedad, es parte de nuestra vida cotidiana. El intercambio que ahora tenemos con los hermanos venezolanos es cada vez más frecuente y son parte ya de nuestra realidad, de nuestro horizonte vital. Y por ende, la reacción que ha tenido el presidente Lasso responde a un sentir ciudadano, a un sentir social y a una apelación humanitaria de solidaridad que él lo ha mencionado. Y a eso responde la instrucción que él ha impartido para proceder a la regularización de ellos como un aporte a solventar la situación humana, dramática que viven muchos de ellos, pero también teniendo presente que con ellos se está respondiendo a una situación de nuestra sociedad, porque el impacto de este fenómeno también afecta a las sociedades de acogida.
y por tanto se trata de un tratamiento inclusivo a esta realidad y a esta problemática. ¿Se han planteado un plazo para finiquitar este proceso de regularización, canciller? No, no hay un plazo, habrá en su momento. Lo que existe ahora es una hoja de ruta en líneas generales, diría, con 3 fases, en las cuales cada una de ellas responderá a las situaciones concretas que existen de la diáspora venezolana en el Ecuador, pero que tiene que pasar también por ajustes normativos, reglamentarios, porque usted sabe, hay que hacerlo dentro de un marco legal y para ello tenemos que ajustar la normativa migratoria en Ecuador con las realidades que nosotros tenemos de los desplazados venezolanos. ¿Cuáles serían esas 3 fases, canciller? No le creo porque eso está diseñado de acuerdo a la situación migratoria, ¿no? Atender a cierto universo de venezolanos que han tenido, por ejemplo, ya una situación migratoria previa, aquellos que la han perdido o aquellos que simplemente no han ingresado, por ejemplo, o que no tienen registro porque han ingresado de manera irregular por esta frontera tan amplia y porosa que tenemos, que son realidades que vivimos, ¿no? Lo que sí le puedo decir es que para cada una de ellas se está trabajando detenidamente y se debe coordinar con el ente rector de la migración al Ecuador, porque no se olvide que el asunto migratorio para nosotros como servicio exterior obviamente está más orientado desde fuera y la articulación que se hace obviamente en temas de visados, por ejemplo. Pero ya el control migratorio en el país lo otorga el Ministerio de Gobierno. Entonces tenemos que trabajar articuladamente, coordinadamente con ellos y también con otras instancias que se encargarían también de apuntalar este proceso de regularización. Canciller, hablemos entonces de la cooperación internacional en este tema. Como usted mencionó hace un momento, me parece el tema de la solidaridad internacional. Con el proceso de Quito se ha tratado ya varias veces de esto. Se han hecho, me parece que tres ya reuniones para conseguir fondos internacionales y se han ofrecido recursos. Sin embargo, me parece que esos recursos no han sido del todo desembolsados y ese ha sido el problema. ¿Cómo vamos a resolver esto si no llegan los recursos desde fuera? No, aquí hay varios presupuestos, ¿no?, que usted muy bien ha señalado. Uno es, evidentemente, que reconocer que este es un fenómeno de gran impacto que ha desbordado las capacidades nacionales. Eso es evidente, eso se percibe no únicamente en Ecuador, sino en otros países de la región, y que debe ser abordado, obviamente, con el aporte de la comunidad internacional. Y ese nos conduce al segundo aspecto, en que se debe tener presente las realidades que está viviendo el país y que este impacto que tiene la problemática venezolana, que ha trascendido sus fronteras y que tiene este influjo directo en los países vecinos y de la región, entre los cuales está el Ecuador. Y por eso es que ha habido, como usted bien dice, esta apelación a los otros países, a otros organismos y a la comunidad internacional en general, para que se sensibilicen con lo que está pasando y hagan sus aportes. Nunca los recursos van a ser suficientes. Es un fenómeno tan elevado, tan alto, que muy difícilmente se va a poder solventar todas las urgencias que de este fenómeno demanda. Pero ha habido una respuesta en el último llamado que se hizo bajo la égida de Canadá, que es la que dirigió el proceso del reciente la conferencia de donantes. La conferencia de donantes reciente, y que ha participado la comunidad internacional. Pero no es la única factor. Nosotros recibimos hace pocos días la visita del alto comisionado de los refugiados. Como usted sabe, es la máxima autoridad a nivel mundial en materia de refugio. Escogió estar en la ciudad de Quito el día mismo de la celabración del Día Mundial del Refugiado, como un mensaje simbólico de la atención y la prioridad que el ACNUR otorga a la respuesta ecuatoriana al fenómeno del refugio o de la desplazación, del desplazamiento riesgoso. Y fue muy grato, tuvimos varias reuniones con el alto comisionado, constatar el conocimiento de él de la región, de la problemática,
de las aristas particulares que tiene esta realidad en el Ecuador. Por ejemplo, él está muy claro que no se trata únicamente de los desplazados venezolanos, sino que hay un alto componente también de desplazados colombianos que han sido albergados por el Ecuador y que han tenido también o que han recibido una regularización o una atención dentro de los marcos legales y reglamentarios correspondientes. Está consciente el alto comisionado de que es necesario brindar más ayuda a la región, se ha comprometido a eso y sobre todo el de sensibilizar también a otros organismos y a otros países para una participación más activa y generosa, diría yo, de la realidad que acá vivimos. Canciller, ya para cerrar, un último bloque de preguntas. Quería yo hablar del tema un poco ya más administrativo, casa adentro. El momento en el que usted se posesionó, no sé si usted pudo participar en las mesas de transición previo al cambio de gobierno, pero ya el momento en el que se posesionó en el cargo, ¿cómo recibió la Cancillería? ¿Cómo está el Ministerio de Relaciones Exteriores? Bueno, yo no participé en la transición, me hace gracia que usted me pregunte, yo estaba al otro lado del Pacífico, muy alejado de este asunto y la designación del presidente Lasso me llegó con muy pocos días de antelación a mi traslado a Quito y por tanto no participé en estas mesas. Sin embargo, pude conocer de la transición. Yo tengo, como usted sabe, una relación muy cercana y estrecha con Juan Carlos Holguín, que es de quien estaba a cargo de este proceso. Entonces, yo recibí reportes de él de primera mano. Y obviamente, independientemente de esa formalidad, por decirlo, no se olvide que yo vengo acá a la Cancillería ecuatoriana como a mi segunda casa. Y aquí yo conozco a mucha gente, me conoce mucha gente, conozco los procesos, conozco las metodologías y en cierta manera me es muy familiar el clima no solamente laboral, profesional, sino el clima de la convivencia cotidiana acá. Entonces, por ese lado ha sido para mí muy sencillo, si usted quiere, en ciertos aspectos muy fácil el reubicarme acá. Y para ello, para mí ha sido muy grato reencontrarme con colegas, con mis compañeros de trabajo acá, que es el equipo con el cual yo me desenvuelvo, y yo diría que de manera amplia, con todo el espectro del servicio exterior, y saber que podemos trabajar en equipo, que podemos trabajar en conjunto, y al cual yo hago mucha confianza. Si usted ve el equipo en el cual yo me apoyo, es íntegramente funcionarios de carrera, funcionarios que han hecho una trayectoria profesional, tanto en el país como en el exterior, dentro del servicio exterior. Yo no tengo funcionarios políticos a mi alrededor y también lo será en las misiones tanto consulares como diplomáticas en el exterior. El presidente Lasso, obviamente, en su legítimo derecho y en ejercicio de la facultad constitucional que él tiene, hará nombramientos de embajadores y jefes de misiones consulares alrededor del mundo conforme a la consideración que él tenga, a la confianza que él otorgue a las personas, del conocimiento que él tenga de ellas y obviamente como representantes personales que son de ellos, que gozarán de su absoluta confianza. Sin embargo, Dios también hará apuesta por el servicio exterior, por un fortalecimiento institucional de lo que es la carrera diplomática y hará designaciones de funcionarios del servicio exterior alrededor del mundo. Así que por ese lado, Adriana, yo me siento bastante cómodo, bastante complacido, bastante respaldado, si usted quiere, tanto por la autoridad que está sobre mí, que es el jefe de Estado, que es el que determina y diseña la política exterior, cuanto del equipo con el cual vamos a llevar adelante esas directrices que son establecidas por el jefe de Estado. Me parece que no hemos visto todavía designaciones en el servicio exterior por parte del presidente Lasso, solamente la ratificación de la embajadora en Washington. No sé si está previsto hacer algún tipo de cambio, rever quiénes están en las sedes diplomáticas y tal vez, no sé si ajustar el personal diplomático a las necesidades o a los objetivos del nuevo gobierno.
No, evidentemente, usted lo ha señalado muy acertadamente, hay que ajustar los nombramientos a las políticas y a las directrices que imparte el jefe de Estado. Usted bien ha señalado, el presidente ha hecho ciertos anuncios públicos, muy pocos, es el de la señora Baki en Washington, como usted sabe, ha designado también al señor Emilio Palacio cónsul en Miami. También es público la designación que hizo o la nominación de Pascual del Chopo a Madrid, y hasta ahí le podría decir son los públicos. Hay algunos otros, pero como usted comprenderá, por razones de la tradición protocolaria y diplomática, no puedo anunciar hasta no tener el beneplácito correspondiente de los países a los cuales han sido acreditados. Esto quiere decir que, como decía usted, el nombramiento del señor del Chopo se va a finiquitar, se va a llevar a cabo. Pues ya ha sido presentado, usted conoce el proceso de una nominación de un representante personal del presidente, como es el embajador, pasa por un proceso de aceptación del país al cual se está haciendo acreditado. Y efectivamente la nominación, y lo puedo decir en el caso de él, porque el presidente ya lo ha dicho, se ha procedido de acuerdo a las normas diplomáticas y protocolarias a solicitar lo que se denomina el beneplácito de estilo. Y nosotros estamos aguardando el recibir una respuesta que obviamente el país, al receptor, lo hará conforme a sus propios procedimientos y a sus propios plazos. Perfecto. Canciller, ya para cerrar esta entrevista, quería yo hacerle dos consultas puntuales sobre unos temas muy específicos que vienen de la administración anterior. Uno de esos es el tema del edificio que antes era la sede de UNASUR. Eso tenía unos problemas legales con la prefectura por el tema de los terrenos. ¿Usted está al tanto de esto? ¿Esto ya está resuelto? ¿O cómo está esa situación? Sí, mire, yo me he informado de esto un poco, porque usted no es la primera persona que me pregunta. Lo que yo le podría anticipar es que esto en el anterior gobierno se hizo un convenio entre la Cancillería y el Ministerio de Cultura, y por tanto esto pasó al Ministerio de Cultura y actualmente está con el Ministerio de Cultura. La señora ministra de Cultura me ha anticipado que ellos, por distintas razones, distintas circunstancias, no estarían en capacidad de seguir ahí. Parece que no es el mejor emplazamiento para un museo, no sé, para las finalidades que buscaban, y que por tanto ellos quisieran dar por terminado esto. En este momento nos haríamos precisamente en esa transición de hacer una evaluación, de hacer una constatación física del edificio y proceder a la devolución que nos ha anticipado la señora ministra de Cultura. Ese es el estatus que tiene hoy por hoy el edificio, como está. Perfecto. Y la última era, en las últimas semanas salió una denuncia sobre el tema de que Ecuador había enviado, tal vez a través de cooperación internacional, un cargamento de bombas lacrimógenas a Bolivia para el tema de las manifestaciones que hubo allá. No sé si usted ha tenido información sobre esto, ¿cuál es la versión oficial respecto a esto? No, mire, yo también conocí del tema, efectivamente ha sido profusamente difundido en los medios de comunicación, entonces yo hice las consultas internamente y lo que le puedo certificar, a su vez, de certificaciones que yo recibí de las diversas dependencias de lo que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, es que dentro del esquema diplomático ecuatoriano de la anterior administración, que es donde ocurrió estos hechos, no ha pasado absolutamente nada acá. Es decir, nunca, yo no le podría decir si hubo o no hubo esta donación, esta entrega, este préstamo, no sé cómo llamarlo, no les sabría decir. Lo que sí le puedo asegurar es que no se lo hizo a través de los canales diplomáticos del Ecuador. O al menos esa es la certificación que yo he recibido de las instancias de este ministerio. Como usted sabe, eso ocurrió antes de que nosotros asumiéramos el cargo acá, pero yo me he encargado de pedir información sobre eso y esa es la certificación que recibí.
Perfecto, canciller, pues eso nada más. Le agradezco muchísimo por su tiempo y espero que algo que me permite, que normalmente me preguntan, pero usted no me, bueno, algunas cosas, pero una que no me preguntó y yo sí quisiera poner énfasis es el acuerdo comercial con Estados Unidos. Quisiera reiterar que esto es un asunto prioritario para el país, que nosotros estamos dando la mayor atención y que esperamos seguir avanzando en este proceso. Trabajamos mancomunadamente y de la mano con el Ministerio de Comercio Exterior y el equipo técnico que lidera Julio José Prado y indicarle eso, ¿no? Que sigue siendo una prioridad para nosotros, se inscribe totalmente en el esquema ideológico, como usted mencionó, de Guillermo Lasso, y que esperamos también trabajar en ese aspecto. Y el otro que tampoco usted me preguntó, que todo el mundo me pregunta, es la diplomacia de las vacunas. Manifestarle que estamos trabajando muy activamente en esto sin descanso, todos los días dentro del ámbito y competencia que es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Estamos trabajando conjuntamente con la vicepresidencia, que es quien tiene la rectoría, diríamos, en este aspecto, con la ministra de Salud, que es la principal protagonista, y con las otras personas e instituciones que están en esta materia, haciendo lo mejor para llevar a buen puerto este ofrecimiento del presidente Lasso con respecto a las vacunas, y obviamente invitar a toda la sociedad ecuatoriana, a toda la comunidad a participar y dar cumplimiento a esta aspiración de la vacunación a la mayor número de personas en el menor tiempo posible. Perfecto, canciller. Nuevamente, muchísimas gracias por la información que ha compartido con nosotros y nuestros lectores en este día y por su tiempo. Siempre un gusto y espero leer primicias para ver cómo ha salido esta entrevista. Muchísimas gracias.